Hoy lo que vamos a dar con el ingeniero Payer es la patología de estructuras de hormigón armado. Bueno, como lo habíamos hecho variado con Alfredo, pero bueno, como ayer tuvimos ese terremoto, lo vamos a enfocar todo en la parte sísmica. Fue una casualidad, la verdad. Entonces la primera parte, vamos a ver un poco, bueno, este trabajo está, digamos, organizado en base a un trabajo que nos ha tocado participar en Chile cuando se ocurrió el terremoto devastador del 27 de febrero del 2010. Entonces un poco lo que le vamos a contar acá es la experiencia esa que tuvimos. En la primera parte, la que me va a tocar dar a mí, que espero darla en 45 o 50 minutos, voy a explicar un poquito cómo fue toda la tarea de relevamiento de los daños que hicimos de unos de los edificios que nos tocó inspeccionar. Nosotros nos tocó trabajar en 3 edificios en particular y vamos a ver un poquito cómo se relevaron los daños y se hizo un diagnóstico acerca del estado en el cual se encontraban. Y luego en la segunda parte el ingeniero Payer les va a hablar sobre las acciones sísmicas, un poco va a ser un poquito un repaso de algo que se dio en la clase pasada, lecciones aprendidas durante los sismos y un poco sobre la nueva normativa CIRSOC 103, que es la relacionada con los terremotos. Bueno, en la primera parte vamos a ver una introducción, luego vamos a ver cómo se hizo el relevamiento de los daños, el diagnóstico acerca de si era factible repararlos o había que demolerlos a los edificios, un poquito sobre la modelación que se hizo con computadora de los edificios para ver qué situación estaban, si era necesario tomar alguna medida urgente por algún peligro de colapso, y eventual estabilización del edificio ante una posible réplica. Y por último, se dan algunas recomendaciones en cuanto a si era factible repararlo o demolerlo. Bueno, acá tenemos uno de los edificios que vimos. Uno de los edificios estaba en la ciudad de Talcahuano, era el edificio municipal de deportes. Ya van a ver un poquito más en detalle todo esto con el ingeniero Payer, pero como introducción les quería mostrar cuáles eran los edificios en que nos basábamos. Y los otros 2 edificios, el edificio Plaza del Río y el edificio Centro Mayor, ambos en Concepción de Chile. Todos estos 2 edificios, son edificios de tabiques de hormigón armado, que es muy utilizado allá en Chile, ¿no es cierto? Es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá, que son pórticos con columnas y vigas de hormigón armado. Bueno, en primer lugar, cuando tuvimos que comenzar con el relevamiento de los daños, lo que se hizo fue plantear un sistema de ejes de referencias para identificar lo que íbamos a hacer, que era un registro fotográfico de todo el edificio. Entonces, por ejemplo, en este que era el gimnasio, planteamos ejes numéricos en este sentido y con letras, no se ve muy bien esta foto, pero con letras en el otro sentido. Era una estructura bastante simple con plantas libres y entonces en este caso fue bastante sencillo el planteo. Luego lo que se hizo fue identificar con aerosol o con algún otro, con tiza, esos ejes en los diferentes lugares a periodos, en lugares definidos, digamos, el nivel, en cada uno de los niveles, y acá, como ver acá, el nivel y los 2 ejes que definían cada uno de las fotografías. Bueno, para las mediciones no se emplearon ningún elemento muy sofisticado, sino que fíjense la magnitud de los daños que teníamos. Con una regla generalmente podíamos tomar algunas mediciones y bueno, algunas veces se usa el fisurómetro, que lo habíamos visto en la clase pasada, pero en este caso eran todas fisuras que eran tan grande el daño que con la regla se podían medir. Bueno, acá lo que nosotros también en algunos casos, como en el edificio de Talcahuano, era un edificio muy viejo, entonces no teníamos planos. Lo que tuvimos que hacer también fue un relevamiento de la estructura, que en el caso de los sismos, lo que se produce a veces
el desprendimiento del hormigón, lo que igual nos ayuda a identificar la armadura. En ese caso, ahí estábamos midiendo la separación entre estribos y barras longitudinales. Luego lo que se hizo con todas las fotografías tomadas, se hizo una base de datos, ¿no es cierto? En la cual se identificaba el nivel del cual fue tomada y los ejes tanto longitudinal como transversal, si era tomada del interior o del exterior, y alguna pequeña descripción. Fíjense, acá están la fachada del edificio Talcahuano. No sé si se alcanza a apreciar, seguramente después lo vamos a ver más en detalle. Acá cómo ha colapsado todo un lateral de columnas y con deformaciones apreciables en la losa. El siguiente paso que hicimos fue clasificar los niveles de daño. Entonces se definió como, para el caso de los muros, daño leve, a los cuales tenían fisuras entre 0,3 milímetros y 0,5 milímetros. Acá también ha quedado un poquito chica la foto, son pequeñas fisuras que se generan distribuidas a lo largo de todo el muro. En ese caso es una falla distribuida, digamos, que me genera un ablandamiento del muro, que se representa con una reducción de la rigidez, tanto vertical como horizontal, que en ese momento se fijó como una reducción del 10%. Y se le asignó un código verde. Después vamos a ver para qué lo usamos. Luego un estado de daño importante, azul, cuando ya la fisura es mayor a 0,5 milímetros, con eventuales desprendimientos del hormigón. Acá vemos ya que, por ejemplo, este muro corto, o columna sería como, en este caso lo llamaríamos acá en Córdoba, en el cual ya se comienza a desprender el hormigón, y acá en este caso las fisuras son más importantes. En ese caso la rigidez vertical se redujo un 20% y la horizontal un 50%. La vertical no se reduce tanto porque trabajando a compresión el hormigón que no se ha disgregado sigue trabajando tranquilamente. Y por último, daño muy severo, en el cual ya tenemos hormigón molido que se ha perdido mucha parte del material. Después vamos a ver una foto más cercana. Acá la columna no hay continuidad del hormigón, te queda simplemente la armadura al descubierto. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad de transmitir cargas. Ahí es cero, la carga se ha ido hacia otra parte del edificio. También para las vigas se hizo una clasificación similar. En este caso las vigas que vemos en este tipo de edificios son vigas de acople entre diferentes tabiques de hormigón, que generalmente están donde tenemos los huecos, digamos, donde tenemos aberturas. Puertas o ventanas. Acá vemos el daño leve de una viga de Intel arriba de una abertura con un 0,8 de modificación de la rigidez. Azul, tenemos acá ya un poco de desprendimiento del hormigón y ahí se reduce al 20% su capacidad, su rigidez, perdón. Y en rojo, ya cuando tenemos un corte total de punta a punta de la viga, se puede ver la luz desde el otro lado. Ahí la transmisión es cero. Luego el siguiente paso fue plasmar eso gráficamente. Entonces se tomaron las plantas de cada nivel y se coloreó cada uno de los muros. Fíjense, la planta de este edificio, que es el de Plaza del Río en particular, tenemos todo muro rojo, estos muros cortos rojos también. Este azul, este no sufrió tanto daño total como estos, rojo y rojo. O sea que prácticamente, después el ingeniero Payo les va a explicar, esto quedó como un péndulo invertido sobre este tabique, que se llama, en esta estructura sería la de cola de pescado. Con la diferencia que no tenemos las partes de estas. Bueno, este muro, cabe la salvedad de que acá se salvó, pero en la planta, en el nivel inmediatamente superior, sufrió los daños. Ahí vemos, fíjense cómo este nivel no tenemos nada. Ahí, si hacemos un zoom, está cortada la columna. Allá más atrás cortada y cortada. Lo único que estaba un poquito que se había salvado era pero acá arriba había fallado, porque ahí teníamos todas las instalaciones dentro de la tabiquería. Entonces se produjo el punto débil ahí.
Ahí vemos el otro nivel, como les comentaba, con el muro rojo acá. O sea que no tenemos nada en los transversales se han perdido todos. Posteriormente se hizo lo que se llama una ficha de daño, entonces elemento por elemento, es un trabajo bastante laborioso, pero tiene que quedar todo documentado. Se colocó un pequeño croquis con la armadura, las dimensiones, las fotos que representan ese elemento con su daño, el nivel de daño alcanzado. Acá van el piso y los dos ejes para identificarlo, y el tipo de falla, puede ser debido a falla por momento, falla por corte, falla por compresión, y también acá hay un casillero motivo de la falla, está en blanco porque eso lleva su tiempo hasta que uno lo puede determinar mejor al final del análisis, ¿no? ¿Por qué falló? Bueno, complementariamente a todo esto, también se hacen otros estudios que van a complementar todo el relevamiento en campo de los daños, que son, bueno, extracción de probetas para determinar el modo de elasticidad y resistencia del hormigón. También se extrajeron muestras del acero. Se hizo un monitoreo topográfico de los edificios, entonces se pusieron puntos de control debidamente identificados, para hacerle un seguimiento día a día, porque para saber si estaban estabilizados o si seguían en movimiento, que podían llegar a causar el colapso. También sirvió para identificar la geometría final de estos edificios. Luego de que hayan sufrido todos estos daños, muchos de ellos quedaron con deformaciones permanentes. Muy importante en este edificio de Plaza del Río, que en el extremo superior tiene una diferencia de 13 centímetros con la base, o sea, está tumbado hacia un costado. Después vamos a ver una foto que cómo muestra esto. Ahí, bueno, ahí está indicado esos 13 centímetros que le indicaba. Acá están como la ficha de cada uno de los puntos de control donde se ubicó, se marcaron con aerosol y con un perno metálico, y se identificaron, bueno, correctamente su posición. Bueno, con todos estos datos lo que se hizo fue hacer un modelo. En algunos casos, por ejemplo, en el Plaza del Río, nos restringieron inclusive la entrada en el primer día, hasta que hagamos algún cálculo, algún número de verificar la estabilidad, porque ustedes vieron que estaba muy dañado, corría riesgo de colapsar cuando estábamos haciendo el relevamiento. Bueno, acá vemos con elementos, se han modelado los elementos tanto estructurales como no estructurales, en este caso, que son los muros de cerramiento, que generan una especie de columna corta, que son muy importantes ante cargas laterales. Este es el modelo sin daño. Primero se hace el modelo de la estructura sin ningún tipo de daño, para ver cómo es su comportamiento, y luego se introducen los daños. Todas esas fichas de daño que nosotros vimos se comienzan elemento por elemento a reducir su rigidez en el modelo, aplicar los coeficientes esos que hablábamos, y en algunos casos, por ejemplo en el del Talcahuano, que veíamos que estaba la losa deformada porque habían colapsado y se habían desplazado las columnas esas cortas que vimos, 15 centímetros hacia abajo y como 20 centímetros hacia un lateral, o sea, un piso se desplazó y bajó respecto a otro. Entonces lo que hicimos ahí fue un despasaje de las columnas, esos centímetros que nosotros los pudimos medir con la regla, en el modelo, y luego se ajustaron las rigideces. Por ejemplo, las losas estaban todas fisuradas, entonces también se le ablandaron, porque si uno la deja totalmente rígida, se van a colgar de la losa y no se va a deformar, pero como estaba fisurada, fuimos ajustando todos esos valores, hasta que logramos reproducir la deformada que había quedado el edificio. Entonces con eso quedó el modelo calibrado. Bueno, ahí ven un poquito la deformada esta, fíjense que ahí baja, esto se movió hacia abajo y hacia allá. Es lo que estamos viendo en el modelo. Este es el modelo de Plaza del Río, que se hizo algo similar. Y con esos modelos, el siguiente paso fue plantear una estabilización temporaria, un apuntalamiento para ante posibles, eso estaba
réplicas todo el tiempo, inclusive cuando nosotros estábamos allá, a la noche nos ha vibrado un par de veces cuando estábamos en el hotel. Luego del sismo, eso está mucho tiempo hasta que moviéndose, estabilizándose. Entonces, por ejemplo, acá para el Plaza del Río se predimensionaron unos puntales tubulares que básicamente el área de esos puntales eran tales que reemplazaban a los muros que no estaban más. O sea, le ofrecían al edificio la misma capacidad que le ofrecían los muros esos. Fíjense ahí que no tenemos pérdida completa, digamos, pasa de lado a lado. Luego, con el modelo, se colocaron en el modelo esos puntales predimensionados, ahí lo vemos, todos en los lados, estos lados del edificio, y acá abajo de este muro que estaba roto en el nivel superior, y con eso se determinó un nivel de precompresión que se le aplicaron a esos puntales, porque en caso de ocurrir el sismo, no queríamos que el sismo lo que produce es un desplazamiento lateral. Entonces los puntales, por ejemplo, cuando el sismo esté actuando en este sentido, estos puntales se van a comprimir y estos se van a descomprimir. Entonces no queremos que cuando se descompriman se caigan. Entonces tuvimos que aplicar una precompresión a esos puntales, que lo determinamos, digamos, en función de las tracciones que nosotros obteníamos con el modelo. La misma tracción que obteníamos la poníamos de precompresión para que cuando actúe el sismo siempre estén comprimidos. Acá vemos el diseño que hicimos de los puntales, que no sabemos si lo han aplicado o no. Después a veces demolieron y no aplicaron nada. Entonces acá vemos los puntales tubulares, vemos que son, en este caso, de 10 pulgadas, aparentemente, y 15 milímetros de espesor. Y acá tenemos dos IPN 140 arriba y abajo para proveerle una base firme, y acá vemos los bulones con los cuales se comprimen, ¿tá? En función de las vueltas que les damos vamos a aplicar una precompresión. Este es el nivel de la losa superior, el nivel de la losa inferior y el muro que está pasando. Ponemos uno de cada lado y acá tendremos que perforar el muro para poder pasar estos IPN. Acá vemos, están un poco oscuras las fotos, no sé por qué, porque está medio como amarillo, ¿no? Vemos algunos de estos puntales tubulares colocados. Estos estaban previamente colocados en el edificio Centro Mayor, eso ya estaban de antemano. Cuando fuimos nosotros ya estaban. Bueno, esa es la estabilización, es a cargas verticales, digamos, la que hicimos. También tenemos que rigidizarlos lateralmente, porque imagínense, en esos edificios le ha quedado muy poca rigidez lateral. Entonces, para rigidizarlos lateralmente, lo que se hizo fue un marco con UPNs y se hicieron las cruces de San Andrés con también UPNs, correctamente fijados con resina epoxi a los bordes. Ahí vemos, luego se incorpora en el modelo y se puede obtener su solicitación. Obviamente se toma un sismo reducido, ¿no? Porque es durante un periodo de tiempo corto que va a estar, entonces las solicitaciones a las cuales van a estar solicitadas probablemente son más bajas del sismo que ocurrió, ¿no? Acá vemos el de Talcahuano. El de Talcahuano, como se había desplazado lateralmente, no sé si recuerdan el muro lateral donde estaban puestos los puntos de topografía que se veían, que era en el lateral del edificio. Ese muro, cuando hicieron la topografía, se vio claramente que estaba deformado en la parte central. Obviamente la losa bajó, se desplazó y lo empujó ese muro. O sea que nosotros suponíamos que si este es un corte, ¿no? Este es longitudinalmente el edificio y este visto donde estaban los puntos de topografía. Que si este muro fallaba, era el que estaba teniendo en parte a toda esta parte del edificio que se había desplazado hacia allá. Entonces lo que decidimos fue estabilizar ese muro para no tener riesgo. Entonces se hizo una especie de cabreada acá metálica, conectada acá al muro. Fíjense, se pusieron también perfiles en esta dirección, todo el muro debidamente arriostrado lateralmente.
Ahí se ve algún detalle, cómo se pensaba atravesar de punta a punta el muro, con un PN de cada lado, y acá está la cabreada, este es el extremo superior, agarrada con una broca, con una varilla roscada, soldada a las diferentes partes. O sea, esto venía armado, y cuando se colocaba ahí se daban unas puntas de soldadura para que queden fijas. También se tomaba a la viga de hormigón que teníamos arriba, que era una gran viga de 70 metros de 70 centímetros de altura. Acá esta es una vista también desde acá. Está. Y bueno, también lo debíamos arriostrar lateralmente, no queríamos que esto también se vaya para allá, entonces le pusimos también cruces en las ventanitas esas que veíamos, cruces de San Andrés. Ahí está un marco, hicimos un marco rígidamente unido a la viga superior, a la viga inferior, y con unos chapones acá soldadas las cruces. Bueno, entonces en función de todo esto que habíamos visto, una vez que lo habíamos estabilizado o habíamos propuesto que lo estabilicen, lo que hicimos es una evaluación bueno, qué tan dañado está, se puede reparar, se puede demoler, porque bueno, ese era el objetivo por el cual nos habían, digamos, invitado a participar, digamos, esos edificios. El cuerpo de bomberos de Chile, cuando los revisó, dijo, bueno, estos edificios tienen decreto de demolición, y así con otros había, creo que eran 12 edificios ahí de Concepción y el gimnasio de Talcahuano tenían decreto de demolición. Entonces ellos querían confirmar si se podían reparar o directamente había que demolerlos. Entonces, bueno, había que justificar un poco todo eso, por eso el tema del relevamiento de los daños tan detalladamente. Bueno, entonces ante la ocurrencia de un sismo, un edificio tiene lo que se llama un nivel de desempeño, cómo se comportó y cómo quedó luego del sismo. Entonces, el nivel de desempeño lo vamos a definir en función de 3 parámetros: el nivel de daño que vamos a tener, la seguridad que tiene el edificio luego de los daños, y si es funcional, si podemos seguir utilizando, o si ya por el nivel de daño que tiene no poder hacerlo funcional nuevamente. Entonces podemos tener podemos tener un caso en el cual el daño es despreciable, en el cual todos los sistemas de evacuación y las instalaciones continúan prestando sus servicios, entonces el edificio o la gente, bueno, sigue estando como si no hubiera ocurrido nada. Daño leve, solamente algún agrietamiento que dice que pero los sistemas de seguridad y evacuación funcionan con normalidad, digamos, la gente se evacuó y luego pudo volver inmediatamente. Daño moderado, también se llama seguridad de la vida. Tenemos daños estructurales, pérdida de resistencia y rigidez del sistema resistente a cargas laterales, y algunos elementos no estructurados y contenidos pueden dañarse. En este caso puede ser necesario o no cerrar el edificio para hacer las reparaciones correspondientes. Luego tenemos estos dos estados que son ya más críticos: severo, que eso es lo que está previsto, como le decía el ingeniero Payo en la clase pasada. Nosotros diseñamos para ese nivel, ante la ocurrencia del sismo de diseño, nosotros diseñamos para que el edificio se dañe, entre en fluencia, pero no colapse. Que no colapse, porque el objetivo nuestro es salvar las vidas. Entonces puede ocurrir que tengamos serios daños, fallos de elementos secundarios, no estructurales y contenidos, o sea, tenemos un elevado daño que hacen que nuestro edificio no valga la pena repararlo, pero se previno el colapso. Y bueno, un estado que no pretendemos es el colapso, que puede ser total o parcial, ¿no? Podemos colapsar parte del edificio. Entonces, el objetivo era ver dónde estábamos nosotros. Para eso lo que se hizo fue computar básicamente el daño. Bueno, siempre hay manuales que está tabulado cuál es el porcentaje del costo total de un edificio, cuál es el porcentaje del costo de la estructura y cuál es el porcentaje del costo de lo no estructural. En nuestros casos acá de Córdoba, que tenemos pórticos,
seguramente no se va a dar esto que tenemos acá de 30% de costo de la estructura a 70% no estructural. Acá tenemos bastante menos, 10%, ¿no? Alfredo, puede ser. 22. Bueno, en este caso, como tenemos todos tabiques de hormigón, que la estructura forma parte también de los cerramientos, entonces es más cara el porcentaje este. Fíjense que esto va a ser determinante. El daño no estructural, por más que nosotros estemos hablando de la estructura, el daño no estructural va a ser, prácticamente va a definir si hay que demolerlo o no al edificio. Fíjense acá tenemos, bueno, como ejemplo todos los vidrios, que ahí estaba el ascensor, pero también había mucha tabiquería interna, un montón de, ahora lo vamos a enumerar, de los elementos no estructurales. Bueno, ese cómputo, ¿cómo se hace? Se computan los volúmenes dañados y sobre el volumen total nos da un porcentaje de daño en lo que es la estructura. Entonces teníamos tabiques que habíamos marcado en rojo, hacemos la longitud de esos tabiques, el volumen de esos tabiques por 1, me da los que están en rojo lo multiplico por 1, si tengo un tabique que tiene azul, su volumen lo multiplico por el 50%, como si está dañado el 50%, y así voy computando. Y en las vigas rotuladas, como las vigas se concentra siempre el daño en los extremos, se rotulan en sus extremos, bueno, se computa como daño una longitud igual a la altura de la viga. Después hay algunos coeficientes de ponderación, porque no es lo mismo reparar un tabique que una viga, entonces por ahí la viga es menos volumen, pero se amplifica por un factor de ponderación. En cuanto al daño no estructural, de ese 70% que hablábamos, se compone de, bueno, el costo en ese caso, habíamos determinado que las instalaciones era el 40%, las terminaciones el 35%, esto es aplicable a Chile, ¿no? Tabiquería interna 9%, carpintería 9% y el ascensor el 7%, de los cuales nosotros determinamos que las instalaciones, que era el 40%, lo consideramos totalmente dañado. Fíjense, acá vemos una foto, estaba toda interna los tabiques de hormigón, totalmente dañados, todos los tabiques de la planta baja estaban completamente destruidos, y sobre todo donde estaban las instalaciones, porque claramente ahí se producía un punto débil al estar todos embutidos en los tabiques. Y de los pisos superiores nadie se atrevía a decir que las instalaciones iban a estar en condiciones, entonces era completamente inutilizables. El ascensor también se consideró el 100% del daño. De la carpintería, fíjense ahí cómo se ha dañado, se consideró que el 51% estaba dañado, o sea que el 51% del 9 daba un 5% de daño no estructural. Y de la tabiquería, el 33% se relevó, eso se pudo relevar, de que estaba dañado. Bueno, acá estoy un poco infringiendo el orden, estoy poniendo una fórmula que me habían fulminado que no ponga fórmula, pero bueno, era la única forma. Esto era porque ¿qué tuvimos que hacer? Estimar el costo de reparación del edificio y contrastarlo con el costo de demolición y hacerlo nuevo. Entonces, cuando ya el costo de demolerlo y hacerlo nuevo era más barato que repararlo, ahí se recomendaba la demolición. ¿Cómo se determina así en forma grosera el costo de reparación? Bueno, se toma. Este C0 es el costo de construcción del edificio, ¿no es cierto? Y eso se lo multiplica por el porcentaje de daño que nosotros calculamos. O sea, acá tenemos dividido la parte del daño estructural por la E y la parte del daño no estructural. Entonces el costo del edificio por el porcentaje de daño estructural por la relación del costo de la estructura sobre el costo del edificio, que habíamos visto que era el 30%, por otro coeficiente que me incrementa, o sea, no es lo mismo repararlo, construirlo de cero a una viga que repararla ya cuando está todo dañado dentro de un edificio, que hay que entrar por algún lado medio complicado, que hay que
hay que cubrir las otras partes del edificio, entonces se consideraba un costo, un factor adicional que tenía en cuenta ese incremento del costo de reparación por la tarea tan complicada que era. Ese costo del incremento del costo de reparación, bueno, estaba considerado por cortar y reparar, protección contra polvo y ruido, apuntalamiento, soporte provisional de la estructura, transporte y manejo de los materiales en difícil acceso, pérdida de rendimiento en mano de obra y protección contra vandalismo o posibles daños. Hay que destacar que nosotros cuando fuimos al edificio también había mucha parte de los daños habían sido causa del vandalismo. Esos edificios entraron a robar, saquearon todo, saquearon todo hasta que llegaron los, ¿cómo se llaman? Los carabineros. Ahí no, se paró todo. Y el costo de demolición se considera como un 7% del costo del edificio nuevo. Ese es un valor estimado que considera el desmonte o desinstalación de los elementos a retirar, transporte de los escombros fuera del lugar de trabajo y disposición adecuada del material o elemento retirado. Este era un ítem que los chilenos le daban mucha importancia. O sea, ¿qué hacer con todo el escombro que genera demoler un edificio de 13, 14 pisos? Entonces acá tuvieron alguna ventaja algunas empresas viales. ¿Por qué? Porque con todos los escombros ellos lo iban a utilizar para hacer las bases, las subbases de los caminos que tenían que reparar. Entonces tenían un poco de reducción de costos ahí. Bueno, entonces comparando esos dos valores fue que se determinaba si se demolía o no. Acá, bueno, otro costo adicional que no está considerado en lo anterior es el costo de la verticalización del edificio. Imagínense que estaba 13 centímetros hacia un lado, o sea que eso funcionalmente estaba en todas las losas, se notaba, se apreciaba el caminar que estaban inclinadas, o sea que la funcionalidad ahí se perdía en gran manera. Fíjense acá, porque eran, a lo mejor vos vas a mostrar los bloques, un poco la disposición. Eran dos, era como una L el edificio Plaza del Río, entonces estaba separado por una junta sísmica, formando dos rectángulos. Esto es justo en la intersección, o sea, en la junta de esa sísmica. Uno de los edificios, cabe destacar que de esas dos no se dañó nada y el otro tuvo todos los daños. Y acá vemos cómo está desplazado, o sea, este borde acá debería estar justo con este borde acá, porque ahí había un paso entre los dos bloques. Y ahí ven los 13 centímetros que medimos nosotros con la regla arriba. Después se corroboró con la medición topográfica. Ahí estamos viendo ese sector ahí, que el paso de un bloque al otro. Entonces a eso había que sumarle el costo de enderezar, que iba a ser un costo bastante alto, porque pensábamos que se podía enderezar colocando gatos. Lo que pasa eso es que cuando uno endereza, vuelve a romper todos los muros del otro lado en que tiene que romperlos, del lado opuesto al cual está levantando. Y bueno, les iba a hacer la pregunta, pero acá está la respuesta. Acá está el edificio Plaza del Río. Esta es la torre que quedó intacta, no quedó intacta, tuvo algún daño, pero nada que ver el nivel de daño. Y ahí lo están demoliendo. Así quedó la torre esa de Plaza del Río. Sí, Alfredo, el especialista. Sí, o sea, la idea era que esta parte es como más operativa, que hicimos operativamente, y Alfredo cierra con la parte de por qué de todo. Pero, viste, era un poco difícil no mezclar un poco, le tuve que robar un poco de protagonismo. ¿Sí? Y bueno, esto ha sido todo. Este es el edificio O'Higgins del hotel, esa es la foto que teníamos enfrente. Acá completamente un nivel desapareció. Y después creo, si no me equivoco, que este edificio, toda esta parte se fue y quedó toda esta parte que la usaron. Fíjense ahí que dice venta, oficinas. Era nuevo el edificio. Estaban vendiendo.
Bueno, entonces no sé si cumplí con los 40 minutos que tenía previsto. Si yo le digo que programamos el sismo de antenoche, no me va a creer nadie, pero un poco de eso hay. Bueno, entonces nosotros, yo voy repasando, vamos a ver, la primera tiene que ser cómo se generan las acciones sísmicas. Después vamos a ver un poco cómo debe hacerse el diseño en zona sísmica, cómo debe ser el hormigón armado en zona sísmica. Los requerimientos del material en zona sísmica son muy diferentes a los requerimientos del hormigón armado en las zonas donde no hay sismo. Esto yo quiero un poco convencerlos para que después actuemos convencidos. Bueno, al final va a venir lo más entretenido, creo yo. Vamos a ver, tratar de diagnosticar, ver las causas y hacer comentarios finales de cómo se debe diseñar, cómo debe ser el hormigón, etc. Bueno, esta ya la conocen todos. La única diferencia que ahora acá, esta falla es en las Sierras Grandes de Córdoba, al sureste de Mina Clavero. Primero dijeron Villa Berna, pero no es Villa Berna, es en las Sierras Grandes. Esta es una falla en el basamento rocoso de la corteza de la Tierra. Cuando hay fallas que están entre dos placas, como es en el borde de Chile o en California, y acá en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, tenemos fallas interplacas. Dentro de una placa, que son las que constituyen toda la corteza de la Tierra, hay discontinuidades, hay fallas. Esas fallas, algunas están quietas y se llaman fallas pasivas. Otras están en movimiento. ¿Qué es lo que es el movimiento? Esta parte de la placa tiene un movimiento relativo diferente a la otra. Se tratan de comprimir, son convergentes. ¿Y qué pasa acá? En esta discontinuidad no es lisa, no se pueden ir deslizando. La roca es rugosa. Si ahí se van concentrando tensiones, se van apretando. ¿Y qué es lo que es el sismo? Cuando se vence la resistencia de esa superficie rocosa, es como si se generara una explosión. Se rompe y hay un movimiento relativo brusco entre las dos placas. Esa explosión, ese movimiento brusco, ¿qué genera? Propagación de ondas. Yo golpeo acá y se propagan las ondas. Tiro la piedra al agua y se propagan las ondas. Esas son las ondas sísmicas que en una primera instancia se han propagado, viajan con una velocidad alta, de 10, 15 kilómetros por segundo, hasta que llegan a Córdoba. Y después se propagan hasta la superficie del terreno. O sea que las ondas se propagan por el basamento cristalino, después por el suelo, vibra el suelo y hace vibrar a la estructura que está emplazada sobre ese suelo. Esto ya lo vimos, pero lo repasamos. Y nosotros ya las normas nos dan cuánto vibra el suelo, cuánto vibra el edificio, va a depender de cuánto se mueve el suelo y cómo sean las características de mi edificio. Si antenoche uno estaba en una vivienda, un piso, dos pisos, le vibró algo, se movió algo. Entonces, ante ese evento, nuestra estructura se va a deformar plásticamente. El deformarse plásticamente no quiere decir tener los daños que vimos recién que mostró el ingeniero Gerbau. Pero puede tener daños, y los daños pueden ser importantes. Pero lo que no vamos a aceptar nunca es el colapso, porque el fin es salvar las vidas. ¿Está? Y esto es razonable, ¿por qué? Porque la acción sísmica es una acción muy difícil de cuantificar. Entonces las normas nos dicen cómo cuantificarla, pero con un montón de dudas. Entonces, ante esas dudas, adoptamos un sismo muy grande y aceptamos que la estructura se plastifique, pero no vamos a aceptar el colapso. Eso sí o sí
lo tenemos que entender y lo tenemos que hacer nuestro. Bueno, también la norma, la ingeniería sísmica, el conocimiento está volcado en los reglamentos. Y no quiero hacer propaganda, pero le digo, los reglamentos argentinos son buenísimos. Son copia mitad de los neozelandeses, que es uno de los países que está más avanzado en el mundo en la ingeniería sísmica, y ahora, la última generación, hemos también adoptado gran parte de las normas norteamericanas. Bueno, también ellos nos dicen cómo debemos proyectar y cómo debemos hacer el hormigón en zona sísmica, que es un poco lo que vamos a tratar de ver enseguida. Estas son las normas INPRE-CIRSOC 103. Ya las presentamos la clase pasada, pero estas son las de hormigón. La parte 3 es la de mampostería. La parte 2 es la de hormigón armado. Esta norma nos dice cómo debe ser el hormigón armado en zona sísmica. Y es bastante distinto al hormigón armado en zonas no sísmicas. Y esta norma tiene una gran cosa, yo creo. La parte verde es la reglamentaria y la parte blanca es de comentarios. Y en esa parte blanca tratan de justificar artículo por artículo lo que está reglamentado en la parte verde. Porque yo creo que para que uno trabaje con algo, adopte algo, lo mejor es convencerlo. Si se lo quiero imponer, no es bueno. Entonces, esta norma tiene esas dos partes. Bueno, ya lo dije a esto. Acepta la plastificación. Si nosotros aceptamos que una estructura se va a plastificar, va a tener deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas son aquellas permanentes. Yo tengo que tener que, la condición necesaria sí o sí, es construir a la estructura con un material que tenga capacidad de deformarse plásticamente, que nosotros le llamamos ductilidad. Si yo no tengo material dúctil, de ninguna manera voy a poder construir una estructura dúctil. Esto es más que obvio. Entonces yo necesito un material dúctil, pero con eso, condición necesaria pero no suficiente, no me alcanza. Porque si hago un mal diseño de la estructura, por más que tenga un buen material, la performance y el comportamiento puede ser malo. Entonces, en unos minutos antes del recreo, vamos a ver cómo logramos el material dúctil, que es el hormigón armado, y después cómo logramos esa estructura regular, para que la estructura tenga capacidad de deformarse plásticamente. Si la estructura tiene capacidad de deformarse plásticamente, el buen comportamiento entre las acciones sísmicas está garantizado. Por lo menos está garantizado el no colapso. Si la estructura puede plastificarse, no colapsa. Bueno, el acero. El hormigón armado es acero y hormigón, nada más. ¿El acero cómo es? ¿Es dúctil? Es muy dúctil. Yo siempre en clase pongo este ejemplo. Tomo una varillita de hierro de 1 metro de largo. Acá estoy atado con el micro. 1 metro de largo. Y la someto a tracción, la estiro. Cuando esa varillita se estiró 2 milímetros, el acero llega a la fluencia. Porque ese acero tiene una tensión de fluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad de 2.100.000. El cociente de eso, el alargamiento, es la tensión dividido el módulo de elasticidad. Pero lo dejemos a la fórmula de lado. Cuando el acero se estiró 2 milímetros, llega a la fluencia. ¿Y qué pasa? Esto es 2 milímetros para la barrita, la probeta que yo tengo de 1 metro de largo. Y a partir de ahí se alarga casi sin aumentar el esfuerzo. Eso es lo que llamamos fluencia.
cuando el material se puede deformar sin que aumente la carga. Pero esa deformación no se recupera, no es elástica, esa deformación es plástica. Entonces, si yo descargara desde acá, baja con una recta paralela a esta y va a terminar acá. Yo la alargué de 2 milímetros, la llevé, alargo 1 centímetro. Perdón. Esto es 1 centímetro. Yo descargo, va a quedar con 8 milímetros de deformación permanente. 2 milímetros la deformación elástica y 8 la plástica. ¿Está? Después sigo estirando el acero. ¿Saben para qué? Estos son por cientos. ¿Cuándo se corta la barra de acero? Cuando se alargó 10, 12 centímetros, 13. El alargamiento de rotura del acero que estamos utilizando para las estructuras de hormigón armado, bueno, a veces hay algunos que son un poco más frágiles, pero nunca tienen menos del 10 de alargamiento de rotura, si cumple con las normas. Entonces, hagan este cociente. 10% dividido 2 por 1000. Es 50 veces. O sea que el acero tiene una capacidad de alargarse plásticamente 50 veces lo que se alarga elásticamente. A ese cociente le llamamos ductilidad. La deformación última dividida la máxima elástica es la capacidad que tiene ese material de alargarse plásticamente. Yo les pido disculpas, estoy dando cosas muy básicas, pero quiero que entendamos esto bien, porque después todo lo demás gira alrededor de esto. Ese es el acero, entonces. Resiste a tracción, resiste a compresión, y fíjense, resiste a compresión lo mismo que resiste a tracción, siempre y cuando no tenga pandeo. Si la barra es esbelta, va a resistir menos porque se pandea. Pero si la barra no se pandea, el acero resiste lo mismo a tracción que a compresión. Vamos a ver ahora el hormigón. ¿Cómo es el hormigón? Y para ver el hormigón, tomemos una probetita de hormigón. El hormigón simple, no armado todavía. Una probetita que tiene 15 centímetros de diámetro y 30 la cilíndrica que usamos en la Argentina. ¿Cómo es ese material? ¿Será dúctil? ¿Tendrá alguna posibilidad de deformarse plásticamente? Pero empieza, si yo lo ensayo a tracción, va a resistir algo. En el cálculo no la tenemos en cuenta, pero resiste muy poco. Y casi nada de elástico. Yo llego al alargamiento de rotura con deformaciones elásticas. No puedo lograr que esa probetita tenga un alargamiento plástico. Yo la alargo, la suelto, vuelve. Si quiero un alargamiento plástico no lo logro, se rompe antes. Lo mismo si la ensayo a compresión, va a resistir mucho más porque el hormigón fundamentalmente resiste a compresión. Llega un momento, se va cortando, si la descargo, recupera todo. O sea que la deformación a compresión es casi toda elástica. Y llega a un acortamiento del orden del 3 por 1000, un poquitito más que la acero influencia, y ahí se rompe. ¿Y por qué se rompe? Bueno, acá no está dibujado, si han visto probetas, se rompe con 2 conos, porque esa compresión vertical, axial, provoca tracciones diametrales, y esas tracciones luego son las que no resiste el hormigón, y por eso se rompe, con un comportamiento frágil. Y yo necesito un material dúctil. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Le pongo una serie de estribitos, de sunchitos, de aritos, o una espiral continuo, porque es cilíndrica la probeta. Si fuera una columna, pongo estribos. ¿Y qué hacen esos estribos? Entre otras cosas. Entre otras cosas, confinan al hormigón. ¿Qué es confinar al hormigón? Esa tracción diametral que lo rompe acá, la toman las armaduras, estas transversales. Y de esa manera logro que el hormigón
tenga capacidad de deformarse plásticamente. Logro que el hormigón se pueda acortar bastante más que la probeta simple. Miren este grafiquito, esta es la probeta simple, esta es la probeta confinada. Por supuesto que eso va a depender de cuánto yo la confine. El extremo del confinamiento sería poner una camisa de acero, por eso ya no sería hormigón armado. Sería un tubo de acero relleno de hormigón, que no es el caso nuestro. Bueno, entonces, esto le llamamos confinamiento. Y el confinamiento es lo fundamental en el hormigón armado sismo resistente. Ahora seguimos repasando. No puedo dibujar acá, pero yo les pido un poco de imaginación. Tenemos una viguita simplemente apoyada, la cargamos, se deforma. Tiene momentos, ahí están, momentitos, ¿está? Una viguita horizontal, la cargo y se deforma. La parte inferior se tracciona, la parte superior se comprime. Ahí está el eje neutro. El eje neutro, las tensiones son nulas, arriba está comprimido, abajo está traccionado. El hormigón no resiste las tracciones, entonces abajo el acero toma la tracción y arriba el hormigón resiste la compresión. Bueno, ¿qué pasa con esto? La cargo, voy aumentando la carga. Llega un momento en donde esta armadura, al aumentar la carga, aumenta el momento. Aumenta la compresión, aumenta la tracción. Llega un momento en donde esa barrita de acero llega a la fluencia, llega a brindar su capacidad resistente máxima. El acero se deformó, ese 2 por 1000, y se estira bajo la acción de una fuerza más o menos constante. Se está fluyendo, se está deformando plásticamente el acero. El hormigón arriba está comprimido. Y nosotros tenemos que pensar que yo no quiero que se rompa la sección. El acero se puede alargar muchísimo, 50 veces. Y el hormigón se puede acortar poquito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dimensionar la viga, todas las estructuras de hormigón, para que el acero llegue a la fluencia mucho antes que el hormigón llegue al acortamiento de rotura. Y eso se llama sección subarmada. Tengo que darle a la altura, a la viga, bastante altura y poner relativamente poca armadura, para que la armadura vaya a la fluencia antes que el hormigón estalle. ¿Está bien? Seguimos. ¿Qué le llamo a esto? En el instante, porque esta sección al girar, va girando un ángulo. Cuando esta armadura llega a la fluencia, nosotros decimos que ese es el máximo giro elástico. Hasta ahí la viga se comporta elásticamente. A partir de ahí va a seguir girando. Este es el máximo giro elástico. ¿Cuándo se da el máximo giro elástico? Cuando acá, estas son deformaciones. Cuando la barrita se deformó, el 2 por 1000 si quieren ustedes, y llegó a la fluencia. Eso me da el máximo giro elástico. Hasta ahí la viga se comporta elásticamente. A partir de ahí puedo aumentar la carga muy poco, pero con un poquitito de aumento la sección va girando. Este acero se puede alargar muchísimo. 50 veces dijimos con ese ensayo de tracción de una barra. Entonces acá yo no tengo problema, pero va girando la sección y el hormigón se va comprimiendo, se va acortando cada vez más. ¿Y hasta cuándo se va a cortar el hormigón? Hasta que se disgregue. Cuando se disgregó el hormigón se acabó la viga. Entonces acá hemos dibujado el máximo giro plástico
que está comandado por el acortamiento del hormigón. El hormigón sin confinar, más o menos la probetita esa se puede acortar el 3 por 1000. Y el hormigón confinado, depende del grado de confinamiento, pero yo al envolverlo con el acero al hormigón, logro que se pueda deformar el doble, o a veces más del doble. Y entonces acá, ¿qué tengo? El acortamiento último del hormigón. Entre esto y esto está todo el giro plástico que puede hacer la viga. ¿De qué depende ese giro plástico? ¿En qué altura yo haya puesto el eje neutro? ¿Cuánto haya confinado el hormigón? A medida que yo confino más el hormigón, aumento el acortamiento de rotura, aumento esto. Si aumento este segmento, aumento el giro último. ¿Está? Si yo subo el eje neutro, como este es una constante, este angulito va a ser más chico. Si yo acá subo el eje neutro, este ángulo va a ser más grande. O sea que al subir el eje neutro, al hacer la pieza más subarmada, fíjense qué es lo que llamamos ductilidad de curvatura. ¿Qué es la ductilidad del hormigón? El giro último dividido el máximo giro elástico. Eso es lo que llamamos ductilidad de curvatura, ductilidad del material del hormigón. ¿Está? En la barrita de acero, si yo quisiera calcular la ductilidad a la tracción, ¿qué haría? El máximo alargamiento del acero, que sería el 2 por 1000, ese sería el tita I. ¿Y el tita U cuál sería? Los 12, 13 centímetros para los cuales la barrita se rompe, se corta. Esa es la ductilidad. Es la medida, nos da una medida de cuánto el material se puede deformar plásticamente. Ojo que una bandita elástica, una goma, se deforma muchísimo, pero elásticamente y es un material frágil. El material dúctil es el que tiene capacidad de deformarse plásticamente. El hormigón común no lo tiene. El hormigón confinado la tiene en alguna medida. ¿Qué debemos hacer? Aumentar las posibilidades del hormigón de acortarse antes de disgregarse. ¿Cómo lo logro? Confinándolo. Eso es lo más importante de todo. Los estribos deben ir, para que el confinamiento sea efectivo, los estribos deben estar poco separados. Pero también las ramas, eso es entre capas, las ramas de los estribos deben estar adecuadamente ubicadas, porque si yo tengo una viga de una gran sección y pongo un solo estribo, el confinamiento no es efectivo porque cuando el hormigón trata de expandirse, ese estribo no puede. Entonces hay que ponerle otros estribos, varias ramas. No vamos a poder ver todo eso, pero digamos, hay gente que se ha pasado la vida estudiando la eficiencia del confinamiento con distintos esquemas de estribo. Pero para hacerla simple, tengo que poner mucha armadura transversal para que esa armadura transversal me lo envuelva, me lo confine al hormigón y no deje que se rompa por las tracciones diametrales o perpendiculares al esfuerzo normal. El estribo tiene que ir juntito, pero con eso solo no alcanza. Bueno, ¿qué otra cosa? Adecuado dimensionado seccional. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener el eje neutro, yo estoy hablando de momento positivo, digo el eje neutro para arriba, pero si el momento negativo será el eje neutro para abajo. Tengo que hacer secciones subarmadas. ¿Qué quiere decir? Poco acero en tracción, poco acero en tracción, o sea, la viga. La tengo que hacer bastante altita para que el acero llegue a fluencia mucho antes que me estalle el hormigón. Eso es sección subarmada. Después, si puedo, tengo que tener un acero de bajo límite de fluencia. Pues si yo tengo un acero de bajo límite de fluencia, este es más chico y este es más grande. Pero acá hay un solo tipo de acero para usar en hormigón armado. Hay unos aceros en las mallas
de alto límite de fluencia y esos no son buenos para la zona sísmica. Bueno, usar hormigón de buena calidad. A nadie se le va a ocurrir gastar dinero en confinar con un mal hormigón. De hecho, la viga chata. La viga chata tiene poca altura. Entonces tiene mucha armadura traccionada. Pero también si a esa viga le ponemos mucha armadura comprimida, yo subo el eje neutro. Si la viga chata puede ser muy dúctil, puede ser muy dúctil. Si yo pongo mucha armadura abajo y mucha armadura arriba, porque acuérdense que cuando yo pongo armadura arriba, subo el eje neutro también. No es sección doblemente armada. Es sección que tiene mucha armadura abajo y le pongo mucha armadura arriba en compresión. Puedo tener con una viga chata bastante ductilidad. Pero el problema de la viga chata es que los pórticos que hago con vigas chatas no tienen ninguna rigidez lateral y entonces no sirven para zonas sísmicas, sirven para cargas gravitatorias. Yo tengo que, la estructura tiene que cumplir la condición de resistencia, ahora le estoy sumando la condición de poder plastificarse, pero a su vez debe tener la condición de rigidez, porque si no tiene rigidez, las deformaciones son excesivas y la estructura no me sirve. ¿Tá? Entonces la viga chata en zonas sísmicas no funciona, pero no por problema de utilidad, por un problema que no tiene rigidez. Los pórticos que hago con vigas chatas no tienen rigidez lateral. Ese es otro problema. Bueno, acá tengo ductilidad de la estructura. La estructura va a tener una ductilidad que es la que estoy buscando. ¿Y a qué le llamamos ductilidad de la estructura? Acá le pongo una fuercita arriba y la deformo. Es lo mismo que la viga y lo mismo que la barrita de acero. Para una cierta carga va a llegar a un máximo desplazamiento elástico la armadura. Ese máximo desplazamiento elástico le llamamos DI, que es una parte de máximo. Después se sigue deformando plásticamente. La ductilidad de la estructura, ¿qué es lo que es? El cociente entre la deformación máxima y la máxima elástica. ¿Qué es lo que me da eso? Una medida de la capacidad que tiene la estructura de deformarse plásticamente. La máxima elastoplástica dividida la máxima elástica me da una idea de cuánto el edificio se puede deformar plásticamente. Para que ese edificio se pueda deformar plásticamente, tengo que tener un material dúctil. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Dónde buscaré que el hormigón se deforme plásticamente? ¿En las columnas o en las vigas? Las columnas están flexo-comprimidas y la viga tiene flexión simple. Si lo crítico es el acortamiento del hormigón, la columna, ya por el esfuerzo normal que tiene, ya se acortó, se comprimió una cierta cantidad. ¿Cuánto le queda para girar? Mucho menos que a la viga, que no tiene esfuerzo normal. Entonces nosotros vamos a tratar que se plastifiquen las zonas que tienen más capacidad de girar plásticamente, y esos son las vigas. Y para las acciones sísmicas los momentos máximos están en los extremos de la viga, en la unión de la viga con la columna. Y ahí es donde la estructura se va a plastificar. Y ahí es donde nosotros le tenemos que dar al material el confinamiento para que pueda el extremo de la viga girar plásticamente sin que se disgregue el hormigón, sin que se me agote, sin que se rompa la sección. Bueno, nosotros queremos la estructura dúctil. Para la estructura dúctil, material dúctil. Llamémosle hormigón confinado y algunas cosas más. Pero también tenemos que tener la estructura regular. ¿Y qué es lo que es la estructura regular? Es la estructura bien diseñada para que se formen muchas rótulas en todos los extremos de las vigas, ¿ah? Y no me pase esto. Esto es un piso débil.
si yo diseño mal la estructura, por más que tenga el material dúctil, me puede ir al colapso, con poca deformación plástica. Entonces yo tengo que lograr lo que llamamos una estructura regular, que es la estructura que se va a plastificar lo máximo posible, se van a formar la mayor cantidad de rótulas. Todas las vigas en los dos extremos van a llegar a esa fluencia, a esos giros plásticos. Por último, también se pueden plastificar las bases de las columnas para que la estructura se deforme bajo la acción de una fuerza constante. ¿Está? Si yo tengo un mal diseño, ya lo vamos a ver dentro de un rato, puedo tener con un material dúctil una estructura frágil. Para tener la estructura dúctil, material dúctil y la estructura regular. Que la estructura regular, ¿cómo hago yo para que se rotule en algunos lugares donde yo quiero que se rotule? En un pórtico, póngale los extremos de las vigas. ¿Cómo logramos eso? Y ahí está la clave del diseño de la estructura en zona sísmica. Y el nuevo reglamento, que está en vigencia de hace un año, impreciso 103, parte 2, nos dice que las estructuras deben diseñarse por capacidad. Y este diseño por capacidad, en alguna medida, es como una cajita negra, que nadie le explica. La idea es súper simple. Yo no les voy a dar todo el procedimiento que da el reglamento, pero sí les voy a dar la idea, porque la idea es facilísima, de lo que es el diseño por capacidad. Nosotros tenemos, este no es mío, es un ejemplo universal, que a lo mejor lo tienen en los apuntes de la facultad. Tenemos una cadena. La cadena únicamente resiste a tracción, no tiene resistencia al corte, los eslabones están articulados. Entonces esa cadena tiene un montón de eslabones. Y yo quiero, está sometida a una fuerza F de tracción. Y yo quiero que esa cadena se deforme plásticamente. ¿Qué tengo que hacer para que esa cadena se deforme plásticamente? Todos los eslabones se tienen que deformar plásticamente. Porque los distintos eslabones, haciendo una semejanza con una estructura, podemos decir que son distintos elementos, distintas partes de la estructura. Acá han puesto que este eslabón son los pozos romanos de la fundación. Este eslabón, el cabezal o el corte en las columnas. Una columna tiene esfuerzo normal, flexión y corte. Se puede romper por cualquiera de esos esfuerzos. Entonces, este otro eslabón es la flexión en las columnas. Este otro eslabón es la flexión en las vigas. Este otro eslabón es el esfuerzo de corte, las vigas tienen flexión y corte. Este otro eslabón es el nudo, unión viga-columna. Cualquiera de esos eslabones de una estructura pueden fallar. Y para tener el comportamiento dúctil de la cadena hay dos alternativas. Hacer todos los eslabones dúctiles, y yo digo que hacer todos los eslabones dúctiles es carísimo, porque el material dúctil es caro. ¿Está? Y la otra alternativa es la propuesta del diseño por capacidad. ¿Qué hace el diseño por capacidad? Elige de todos esos eslabones un eslabón. Y para el caso nuestro es este. Es la flexión en las vigas. Y a ese eslabón lo hacen con un material dúctil. Si a ese eslabón nosotros vamos al hormigón, lo vamos a confinar, vamos a tomar un montón de recaudos. Y lo hacemos dúctil a ese eslabón. Y a todos los otros eslabones, ¿cómo hacemos para que falle ese eslabón y no cualquiera de los otros?
A los otros eslabones no los dimensionamos con la fuerza F, sino que vemos cuánto resiste el eslabón ese dúctil, lo llevamos a rotura y vemos cuánto resiste. Y con esa fuerza incrementada un poquitito dimensionamos todos los otros eslabones. De esa manera yo tengo la garantía de que la cadena falla por el eslabón dúctil. Ese es el diseño por capacidad. No sé a quién se le ocurrió, pero el pensamiento es facilísimo. Hacen un eslabón dúctil y a todos los otros eslabones los dimensionan en función de la resistencia del eslabón dúctil. Le ponemos un poquito más. ¿Y por qué los otros no se van a poder romper? Porque primero va a romperse el eslabón dúctil. ¿Está? El diseño por capacidad no es una forma de diseñar la estructura, es una forma de calcular los esfuerzos en la estructura. ¿Qué vamos a hacer nosotros en un pórtico? Por decir, o en una estructura de hormigón armado sismo-resistente, pues un pórtico, un tabique. Planteamos la estructura, todo lo mismo, diseño por resistencia, por capacidad, es lo mismo, al principio. Me interrumpen en cualquier momento, ¿eh? ¿Qué hacemos? Planteamos la estructura, hacemos análisis de carga, predimensionamos, ubicamos las columnas, las vigas, todo. Hago el modelo, cargo con los estados de carga y saco las solicitaciones. ¿Ah? Saco los momentos flectores, los esfuerzos de corte, los esfuerzos normales, todo. Con cualquier modelito lo resolvemos fácil. Hasta ahí viene diseño por resistencia, por capacidad, lo mismo. Con los valores esos, yo dimensiono el o los eslabones dúctiles. ¿Qué es lo que es en mi pórtico? La capacidad flexional de las vigas. O sea, con los momentos flectores que he sacado del modelo, dimensiono las vigas, mejor dicho, la armadura longitudinal de las vigas. La armadura longitudinal de las vigas. Y ahí armo las vigas. Con esa armadura, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar cuánto resiste la viga esa flexión. Y con la resistencia de esa viga a flexión, voy a dimensionar todos los otros elementos de la estructura. El corte en la viga no lo voy a sacar de las acciones exteriores, sino lo voy a sacar de la capacidad resistente flexional de la viga, que es el fusible. La suma de los momentos dividida la luz me va a dar el corte. Y el corte ese no viene de las cargas exteriores, viene de la capacidad flexional de la viga, que es el fusible. El esfuerzo normal en las columnas, ¿de dónde va a venir? De la suma de los cortes en las vigas, que está dada por la capacidad flexional de la rótula del eslabón fusible. O sea, la idea es dimensionar el fusible y con la capacidad resistente del fusible, dimensionar todo el resto de la estructura. Eso es diseño por capacidad. Eso es lo que dice la nueva norma. Y eso es lo que yo tenía que explicarles a ustedes. Espero que algo me hayan entendido. Esto es elegir los fusibles. En un pórtico, los extremos de las vigas. Estoy pensando en zona sísmica. Estoy pensando que están dominando las fuerzas laterales, las fuerzas de inercia laterales generadas por el sismo. Si tienen una estructura donde predominan las acciones gravitatorias, ni se les vaya a ocurrir a hacer el diseño por capacidad, porque les va a dar una ridiculez. Entonces, si tengo un tabique, ¿cuál es el fusible del tabique? La resistencia flexional en la base, donde está el momento máximo. Estoy pensando que el tabique tiene una serie de fuerzas laterales, igual que el pórtico, que son las fuerzas debidas al sismo. Si tengo tabiques acoplados, son dos tabiques vinculados con vigas de acoplamiento. ¿Cuáles son los fusibles? Las vigas de acoplamiento, que ya vamos a ver, son las primeras que fallan, y los tabiques en las bases. ¿Qué quiere decir que se rotule el tabique en la base? Quiere decir que falle por flexión, no quiere decir que el tabique se rompa. Quiere decir que va a girar plásticamente en la base.
Y si el hormigón no es confinado, se va a romper. Y si el hormigón es confinado, no se va a romper.